El presente es un material didáctico computarizado elaborado por Yusmari Alcantar, participante del programa de apoyo docente de la Universidad de los Andes. Delirio en el paciente mayor. Esta presentación está dirigida al personal del área de la salud y tiene como objetivos permitir que el participante sea capaz de definir el delirio, de identificar sus principales manifestaciones clínicas, de establecer las pruebas o protocolos para la evaluación del paciente que presenta esta patología y de reconocer las medidas farmacológicas y no farmacológicas que tiene disponibles para tratar al paciente. A manera de introducción diremos que el delirio representa una emergencia médica, que puede ser considerado el primer signo de compromiso de la función cerebral o la forma de presentación de enfermedades graves y o complicaciones de su tratamiento, y que tiene importantes consecuencias en la morbilidad. El delirio tiene un elevado costo social y económico. En la literatura también lo podemos conseguir como estado confusional agudo, síndrome cerebral agudo o reacción orgánica aguda. Ahora les ofrezco la definición del delirio según el DSM-4. Es el trastorno cognitivo-conductual de curso agudo, fluctuante y reversible de etiología multifactorial en el contexto de patología médica o quirúrgica subyacente. Epidemiología del delirio. Tiene una prevalencia del 1.1% en los pacientes mayores de 55 años y esta se eleva hasta casi un 14% en los mayores de 85 años. En los pacientes hospitalizados puede alcanzar hasta casi el 60%, especialmente en los pacientes posoperados o con enfermedades terminales. 30% de los ancianos lo presenta en algún momento de su hospitalización y, más grave aún, no es diagnosticado hasta en el 60% de los casos. Factores predisponentes del delirio: la edad avanzada, el género masculino, la presencia de deterioro visual o auditivo, depresión, dependencia funcional, inmovilidad como puede surgir a consecuencia de un ictus o una fractura, deshidratación, alcoholismo, enfermedad grave y anormalidades metabólicas como trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones del metabolismo de la glucosa o alteraciones de la función tiroidea. Factores desencadenantes: la exposición a narcóticos, infecciones respiratorias o urinarias, anemia, dolor, sondaje vesical, impactación fecal o retención urinaria, cirugía ortopédica o cardíaca, admisión en la unidad de terapia intensiva, procedimientos médicos invasivos y la deprivación de alcohol o sedantes. Etiología del delirio. En muchos casos la causa es desconocida o corresponde a múltiples causas. Sin embargo, siempre debe descartarse condiciones médicas subyacentes o complicaciones de su tratamiento. Tal es el caso del ictus, el traumatismo craneoencefálico, las neoplasias, infecciones, encefalopatía hipóxica, el exceso de vitamina A y vitamina D, la deficiencia de tiamina, niacina, vitamina B12 o ácido fólico, el hipo o el hipertiroidismo, las enfermedades renales y el tromboembolismo pulmonar. Con respecto a las sustancias, bien sea su uso o abstinencia, debe mencionarse al alcohol, a los ansiolíticos, barbitúricos, sedantes, aminofilina, antiarrítmicos, algunos antibióticos, antidepresivos, antihipertensivos, el litio, los salicilatos y los corticoides. Fisiopatología del delirio. Se ha demostrado existencia de conexiones talámicas defectuosas y entre la corteza frontal y parietal del hemisferio cerebral derecho. Igualmente existe evidencia de disfunción en estructuras subcorticales como el tallo cerebral y corticales como el lóbulo parietal, la corteza prefrontal y la corteza motora primaria. Específicamente en los pacientes con cáncer o infección, el delirio puede ser mediado por citoquinas inflamatorias. También se ha establecido que existe un desbalance entre neurotransmisores del sistema nervioso central, con un predominio de dopamina, que sería responsable de la sintomatología psicótica, y un déficit de la acetilcolina, que es lo que provoca la disfunción cognitiva. Criterios diagnósticos: alteración de la conciencia y de la atención, deterioro cognitivo como déficit de la memoria, desorientación o alteración en el lenguaje, que no pueden explicarse mejor por demencia preexistente. Un elemento importante es que estas alteraciones se desarrollan durante un corto periodo de tiempo, generalmente de horas o días,
y que fluctúan a lo largo del día, empeorando por la noche. Por otra parte, el interrogatorio, el examen físico y el laboratorio aportan pruebas de que estas manifestaciones son causadas por la consecuencia de una enfermedad. Manifestaciones clínicas. El comienzo de los síntomas es agudo y estos deben tener una duración menor de 6 meses. Se presenta inversión del ritmo sueño-vigilia. Hay desorientación en tiempo, espacio o incluso persona, disminución del nivel de la conciencia en los casos graves y deterioro de la memoria a predominio corto plazo. Otras manifestaciones clínicas incluyen alucinaciones e ilusiones principalmente visuales, alteración en el nivel de actividad. Principalmente el paciente se comporta con un patrón mixto, pero en el 19% de los casos puede estar hiperactivo y en el 30% de los casos hipoactivo. Alteraciones en el lenguaje, pensamiento desorganizado y humor variable, mostrando en ocasiones miedo o irritabilidad. A todo paciente que presente estas manifestaciones clínicas es necesario practicarle hematología completa, determinación de electrolitos séricos, urea y creatinina plasmática, las pruebas de funcionalismo hepáticos, glicemia, gasometría arterial para evidenciar la presencia de hipoxemia o hipercapnia, funcionalismo tiroideo, rayos X de tórax, electrocardiograma para determinar la presencia de arritmias, hemocultivos, urocultivos y uroanálisis. En algunos casos también puede ser necesario realizar neuroimagen cerebral, punción lumbar para descartar neuroinfección, electroencefalograma, los niveles de ácido fólico y vitamina B12, los niveles de ciertos fármacos o tóxicos, incluidas drogas, pruebas inmunológicas y el ultrasonido abdominal. El delirio tiene varias consecuencias. Incrementa el riesgo relativo de deterioro funcional. En muchos casos obliga a la hospitalización, pero además incrementa 3 veces el riesgo relativo de muerte incluso un año después de haberlo presentado. Y existe un número importante de pacientes que desarrollan posteriormente demencia. Tratamiento del delirio. En la medida de lo posible, solo se intentarán medidas no farmacológicas para el manejo del paciente con delirio. Dentro de ellas tenemos identificar y tratar la causa subyacente, proporcionar medidas de soporte ambiental dentro de la habitación, prescribir fármacos para el manejo de los síntomas única y exclusivamente cuando el paciente esté grave o esté muy agitado, revisión clínica regular y seguimiento. Dentro de las medidas no farmacológicas tenemos garantizar una buena iluminación, colocar objetos de orientación en la habitación como calendario o reloj, permitir el uso de lentes y audífonos a los pacientes con deprivación visual y auditiva, evitar ante todo la contención mecánica, facilitar la presencia de objetos familiares reconocidos por el paciente y eliminar ruidos molestos. También se debe permitir las visitas de familiares y amigos, explicar cualquier procedimiento o tratamiento tanto a los familiares como al paciente, garantizar un adecuado aporte de líquidos y nutrientes, evitar el estreñimiento y la retención urinaria y mantener o restaurar el patrón normal del sueño. La sedación con fármacos solo se debe aplicar en los siguientes casos: para llevar a cabo investigaciones o tratamientos, para prevenir que el paciente se lesione o cause daños a otras personas y para disminuir la agitación o las alucinaciones. En el cuadro adjunto se presentan los medicamentos disponibles, entre ellos haloperidol, risperidona, olanzapina y quetiapina. El haloperidol puede administrarse tanto por vía endovenosa intramuscular como por vía oral y es el fármaco de elección para el manejo del paciente con delirio, pero siempre debemos estar pendientes de su. A manera de conclusión, les ofrezco el algoritmo de diagnóstico y tratamiento del paciente con delirio. Si existe la sospecha diagnóstica, preguntamos si cumple con los criterios diagnósticos. De ser así, establecemos que el paciente presenta un síndrome confusional agudo. Debemos buscar y corregir los factores desencadenantes que ya explicamos e iniciamos las medidas de soporte general. Si la agitación es persistente o la disminución del nivel de conciencia está presente, debemos instaurar tratamiento farmacológico, cuya modalidad va a depender de la sintomatología del paciente. Si el paciente tiene síntomas leves, iniciamos haloperidol de 10 a 15 gotas por vía oral, pero si la sintomatología es grave, tenemos que dar el haloperidol por vía intramuscular. Si con esto logramos el control de los síntomas, instauramos dosis de mantenimiento durante una semana y luego la descendemos progresivamente. Si no, es necesario la revaloración y el replanteamiento de los diagnósticos.